¡Yule, gente siniestra! Normalmente no acostumbro a hacer el intro aquí, pero esta vez sí lo que voy a hacer porque este va a ser un video re-narrado. Más bien, narrado con imágenes porque pues en lo que anduve haciendo no tuve chance de grabar ni hacer un video como tal. Y probablemente comience a hacer videos algo así, ¿no? Porque son cosas que pasan, son cosas que uno no planea y bueno. Así que acompáñenme a ver esta triste historia. Bueno, anduve batallando para cargar tablas y cargar cosas, pues para algo compré la troquita, ¿no? Entonces conseguí lo que vienen siendo las redilas, los fierros que van atrás para cargar más cosas y todo eso, ¿no? El otro día amanecí ponchado, le eché aire con el compresor y me lo llevé a la llantera, ¿no? Pues obviamente a que me lo parcharan. Al otro día me pasó exactamente lo mismo, pero con la llanta de enfrente y otra vez vuelvo a ir con el mismo llantero. Pero espérate, porque todavía la historia no termina. Si piensas que 2 ponchadas en 2 días de diferencia es mucho. A los días pues me fui a embriagar, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver. Bueno, terminamos y fui y le di ray a un camarada a su casa. Y justo, como unas cuadras antes, iba bien despacito. Pues esa madre no corre tanto, ¿va? Iba bien despacito y frené. Y cuando frené, atrás yo llevaba un tonel, un tambo, que después van a ver para qué quiero ese tambo, porque quiero hacer un asador, porque también agarré un curso de soldadura, que ya después voy a empezar a hacer videos también de eso. Y pasó lo siguiente, me reventó el vidrio, completito me lo reventó, me lo dejó hecho añicos. Entonces pues fuimos a buscar un vidrio, ¿no? Lo encontramos afortunadamente, según si era el de ahí. Y oh sorpresa, cuando lo quise poner, pues no quedó el vidrio. Y ahí anduve unos días con el agujero ahí, con todo el airecito que me entraba directo, pero empezó a hacer mucho calor y dije, tengo que poner el vidrio, sí o sí, tengo que buscar la forma de ponerlo. Entonces dije, voy a ir a una parte donde se dediquen a poner vidrios y ya ellos a ver si le pueden poner un adaptador o algo así para que lo pongan, ¿no? Fui a 3 lugares, en los 3 lugares me dijeron que 800 pesos, 800 pesos y 800 pesos. Dije, póngaselo ya, pues. Sí, pónselo ya. Si los 3 lugares me están diciendo que 800 pesos, pues ya para qué ando buscando más, ¿no? En el tercero fui. Lo quiso poner el vato y dice, oye, pero este vidrio no queda aquí, güey. Digo, ya sé que no queda, güey, pero yo creí que tú como buen vidriero que eres, a lo mejor lo haces quedar, güey. Dice, bueno, sí se puede, pero tienes que comprar el empaque, güey. Dice, son 800, no recuerdo exactamente cuánto me dijo del empaque. Al final de cuentas me salía como en 1800, 1700 más o menos. Y dije, ¿pero esto qué? Y me dice, la otra es que yo te puedo conseguir el vidrio nuevo, con empaque nuevo y la apuesta por 2500. Y dije, bueno. Iba con mi cuñado y le digo, vámonos pues, vámonos. Voy a ver cómo lo pongo. Dije, sí o sí lo tengo que poner. Entonces, ya lo estuve viendo porque el vidrio que yo compré era de ventanas. Entonces, el marco era de aluminio, entonces dije, a lo mejor le puedo hacer remachado un volumen de cada lado, 1 pulgada de vista de aluminio y lo puedo remachar y entonces con aluminio lo expando y luego ya le puedo meter el empaque y lo pongo ahí o remacharlo a la carrocería directamente. Dije, lo que quiero es que el vidrio se ponga así o sí, no me importa cómo lo pongo. Recuerden que esta es una troquita pues, para la friega, tampoco quiero que luzca, va, así que, quedó bien lujoso acá, quedó de agencia, pues no. Yo lo único que quería era que el vidrio cumpliera su función. Entonces en el camino me dice mi cuñado, bueno, entonces vamos a llegar y compramos una solera, se lo hacemos de solera, más fácil, lo remachamos como dices y luego ya lo remachas a la carrocería y todo eso, ¿no? Entonces bueno, llegamos a comprar una solera. Entonces bueno, mi cuñado me ayudó a hacer los cortes, a hacer el marco en sí. Ya cambiamos el taller porque... Ya los corrieron de allá el taller el taller El Hangar, porque había unos vecinos que se quejaban mucho. Oye, qué buena mesa de trabajo. Y pues ya me puse a remacharlo, ¿no? Yo me lo imaginaba, lo tenía mentalizado, dije. Lo pinto de negro mate y va a quedar algo así como los carros blindados del GTA, ¿no? Los carros negros esos que traen el vidrio de enfrente blindado y el de atrás que se ve bien marcado lo negro del vidrio, ¿no? Dije, algo así me imagino yo que va a quedar. Y aquí fue una freguita porque primero tenía que meterle
un tornillo con punta de taladro y luego tenía que sacar el tornillo de punta de taladro y meterle el remache porque la broca se quebraba. Y así quedó bien remachado el vato. Y luego procedimos a la procedencia de empezar a ponerlo en el carro. Y aquí hicimos la medición, vimos que sí quedó y todo el asunto. Dije, fierro pariente, y ya quedó. Ahora vamos a ponerle pues el huachicol ahí, ¿no? Le puse un plástico sellador negro, pues para que al momento de pegarlo pues quedara como si fuera un empaque ya cuando secara, ¿no? Y ahora sí procedimos a la procedencia de ponerlo, repitiendo el mismo proceso de meterle el tornillo con la punta de broca para que perforara y hiciera el agujero, y luego lo sacaba y luego le metía ahora sí el remache, y así hasta que, bueno, fue una freguita bien dada, ¿eh? Y aquí pues ya lo terminé de remachar. Y ahora que seguía, pintarlo. Le comencé a poner cinta por todos lados a los cristales porque dije, no voy a andar batallando yo ahí para pintarlo. Y comencé a pintarlo, ¿no? Obviamente, mira nomás. Chóforo el pintor, me dicen ahora. Mira, el grafitero de vidrios. Ahí ando grafiteando el vidrio siniestro con toda la emoción del mundo. Y así fue como quedó ya pintado y terminado. No se ve tan peor, no quedó tan peor para haber sido alguna mexicanada. No quedó tan peor, necesita ser bien quisquilloso para verlo y decir, esa madre está hechizado, loco. ¿Cuánto me salió? Bueno, el vidrio me costó 300 pesos porque mi camarada pues ahí lo negoció con unos camaradas de él y pues quedó en 300 pesos, ¿no? El tramo de solera me costó 200 pesos. El aerosol me costó como 120 más o menos. El pegamento me costó como 80 pesos, 70 pesos, algo así. Y entre disco de lija, disco de desbaste, disco de corte, los remaches y todo eso, ponle que hayan sido otros 200 pesos ya con todos con todo lo demás, ¿no? Así que más o menos raspó los 800 que me cobraban a lo primero, pero pues no quedaba lo primero, obviamente, porque estaba más chiquito. Y así terminó esta triste historia, terminó en una buena historia, fíjate, qué bárbaro. Así que si alguien tiene algún vidrio roto, estoy pensando ver cómo puedo hacer el vidrio de enfrente así, o sea, quitar el vidrio de enfrente que está roto, conseguir un vidrio más chico de otro carro y hacerlo así, primero vista de aluminio, que le ponga la vista de aluminio, y luego ponerlo así la solera para ponérselo enfrente y que se vea acá. A ver si no me paran y me dicen, ese pinche carro artesanal, qué pedo, andas con la pinche maña, qué chingado. A ver si no me contrata la maña y me dice, güey, dame unos pinches vidrios así, güey. Así que bueno, se les agradece una me gusteada, una compartida, una seguida, una suscribida y todas esas cosas del diablo que se hacen aquí en YouTube. La vemos en un próximo video siniestro. Bye.